En el libro de Ruth, en el capítulo 1, versículo 1, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón Elimelec, el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos Malón y Kelión, efrateo de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos Malón y Kelión, quedando así las mujeres desamparadas de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues de aquel lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos, cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordias, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en mi vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quieras que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Viendo Noemí que estaba tan resuelta de ir con ella, no dijo más. Una historia preciosa, tremenda, con un montón de reflexiones que hacen a lo cotidiano, algo que ocurrió tantos años y es tan actual, porque Elimelec y Noemí se fueron de los campos de Judá a los campos de los moabitas, porque había necesidad, porque había hambre.
en la tierra. Una primera reflexión: nunca se mueva sin una palabra de Dios. Pasó de un pueblo a otro pueblo, pero ahora se fue al terreno de los moabitas, enemigos de los hebreos, los filisteos, los moabitas y tantos más. Se fue allá. Se fue Elimelec, se fue Noemí, Quelón, Malón, y conocen dos mujeres. En el camino Elimelec muere, se casan con Orfa y con Ruth. Los dos maridos, hijos de Noemí, mueren. Y queda toda una tragedia. Perdió a su marido, perdió a sus dos hijos y comenzó un gran problema. Ella se entera, Noemí, que Jehová estaba bendiciendo los campos en Judá. En Judá. Y los bendice. Ella toma a sus nueras y les dicen: me voy. Vayan a sus lugares, conocerán a otra persona, no tengo más hijos para darles. Jehová había comenzado a bendecir los campos de Judá. Y ella se vuelve. Yo reflexionaba mucho en estos tiempos de crisis, cuántas veces ha pasado tantas idas y vueltas. Nuestra nación no es Judá, es más, mucha gente atea, pero cuánta gente se mueve por impulsos. Esto pasa en el mundo, son los movimientos que hay geográficos de Latinoamérica que van al viejo continente detrás de trabajos, detrás de la ganancia, detrás de la ausencia de preguntarle al Señor. Yo contaba días pasados que he conocido gente que se ha movido alocadamente, se ha movido. Me voy alocadamente y vendo todo y me voy. Y han ido a otros lugares. Y en otros lugares han encontrado la misma muerte. Es terrible, tragedias. Leía lo que había ocurrido en Israel, sin ir más lejos. Gente que ahora mismo, con todo este revuelo que hubo, con la invasión de estas naciones y secuestro de gente en Gaza, y hay un caso de una gente que fue para allá huyendo de Argentina por todas las dificultades, y fue allá y la secuestraron y la llevaron. Terrible. Terrible. Situaciones tan difíciles de digerir. ¿Pero qué en el pueblo de Dios? Porque esto puede ocurrir con gente que no tiene esa relación con el Señor. Yo vengo hablando mucho de esta comunión con el Señor, de esta permanencia con el Señor, de este contacto con el Señor, de usar estas herramientas que el Señor nos da a través de la oración, de la búsqueda, del clamor, del ayuno, del preguntarle al Señor, que me lleva a dar un paso y llevar a dar otro paso, que me puedo equivocar en cuestiones mínimas. Claro, nos va a pasar que hay cosas que decimos, no, cae por su propio peso y nos vamos a equivocar. Yo me voy a equivocar, ustedes se van a equivocar.
nos vamos a equivocar, pero en cosas trascendentales es difícil. Si uno lo puede evitar, mejor. Siempre mejor. Cuando ellos se enteran que en el campo, en los campos de Judá, comienza a haber provisión de Dios, ella decide volver. Y las dos nueras, llorando, quédense. La abrazaron, la besaron, lloraron. Y Orfa se fue. Llorando, había perdido a su marido, una tragedia. Y Ruth se queda. Tu Dios, le dice, será mi Dios, donde tú vayas yo iré. Tu tierra será mi tierra, y donde tú mueras yo voy a morir. Es el libro de Ruth. Es la contestación de una Ruth, que era moabita, porque ella no tenía ningún problema, era moabita. Los hijos de Elimelec y de Orf y de Noemí en realidad toman mujer del pueblo donde habían ido, que ellos tenían que tomar mujer hebrea. Pero ¿dónde fueron los padres? Los hijos tomaron compañera y se equivocaron. Pero miren y miremos por otro lado lo que es la misericordia de Dios. Cuando uno lee los capítulos siguientes, a Ruth la podía rescatar un familiar de Orfa, de Noemí, y va y encuentra, cuando va a su tierra, un familiar que la podía rescatar, es decir, que podía casarse con ella. Uno la rechaza y otro no la rechaza, que fue Booz. Y Booz fue un hombre tremendo, fue un hombre de Dios. Y ahí comienza la misericordia de Dios sobre Noemí, sobre Ruth, aún cuando fue al campo de los moabitas. ¿Por qué digo esto? Porque Booz se casa, lea los siguientes capítulos, son apasionantes, y tienen un hijo. Y el hijo que tienen fue Obed. ¿Y quién fue Obed? Obed fue el papá de Isaí. ¿Y quién fue Isaí? El papá de David. Entonces Booz, que se casa con la moabita, lo tiene a Obed, que Obed fue un hombre tremendo, es para otro capítulo, y Obed lo tiene a Isaí, y a Isaí tiene como hijo al rey David. Es decir que en la ascendencia de Jesús, que es el que siempre nos interesa, el eslabón por excelencia perfecto y sin pecado, entra una moabita, Ruth. La misericordia de Dios. Ante los pasos que había dado su suegro, Elimelec, y Noemí. Pasaron desgracias terribles, cosas muy fuertes, pero miren
y lo que uno tiene que aprender detrás de buenas decisiones, lo que ocurre. Decisiones meditadas, decisiones no apresuradas, buscando al Señor, clamando al Señor, orando al Señor y poniéndolo en el centro. Dice, no me pidas que te deje. Versículo 16, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Cuando Ruth se une con vos, que él la rescata como familiar más directo, y tienen como hijo a Obed, Ruth en su misericordia, en su amor, en su pasión, en su entrega, en su devoción, la llama a su suegra. Vieron que a veces dicen, hay tanta rabia entre las nueras y las suegras. Ruth la llama y le dice, quiero que seas la haya, la que cuide a mi hijo, para que seas la cuidadora. Era la madre. Y Noemí se ocupa de Obed. Y comienza la historia más apasionante que ni siquiera el diablo pudo destruir. Jamás, jamás. Una historia feliz. Las decisiones de alguien que dice y que toma esta decisión, que dice, no me digas que te deje. Y es lo que uno tiene que abrazar en este tiempo, donde es un tiempo de cambios, es un tiempo de toma y deja de cosas permanentes. Y uno tiene que abrazar al Señor. Uno tiene que abrazar la iglesia. La tiene que abrazar. Tu responsabilidad es la mía. Las decisiones que tomamos son nuestras. Es la identidad. La identidad. Yo contaba en otro lugar, en tiempos pasados, décadas pasadas, cuando en la iglesia se hablaba de la importancia de la obra misionera y prendió en muchos de nosotros. En aquellos años, década del 70, década del 80, se hablaba de la importancia de la obra misionera, de lo que ocurría, de lo que pasaba, de la importancia de estar atentos. ¿Atentos a qué? A la obra misionera, a la evangelización, a salir a la obra. En aquellos años se formaron
muchos chicos, mucha gente se formaba en los seminarios, en nuestra casa bíblica, en los distintos lugares. Y algunos abrazaban esto y estaban atentos a la voz del Señor, a lo que el Señor podía querer. Y muchos salieron a la obra misionera. Unos salieron a Puerto Madryn, otros salieron a Bahía Blanca, otros salieron para distintos lugares, iban saliendo. ¿Por qué? Porque había aprendido algo había pasado, algo había revolucionado las vidas. Decir, Señor, esto tiene sentido, estoy atento a lo que quieras, a lo que quieras. Había hermanos que para escoger una carrera de lo que querían estudiar, en definitiva era su futuro, le preguntábamos al Señor, Señor, ¿qué estudiaremos para poder servir en la obra, para poder salir a la obra, porque hemos abrazado esto? Era la importancia de estar atentos a lo que Dios quería. Era la voluntad de Dios. Volviendo al tema de Elimelec, no le preguntó al Señor, me voy a ir a la tierra de los moabitas. Es más, no era lo aconsejable. No era lo aconsejable. En la tierra del enemigo. No era lo viable. Pero que se cumple la palabra del Señor que dice allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y Dios tuvo un propósito, aún cuando fueron a la tierra de los moabitas, y murió. Elimelec murió. Murieron los 2 hijos. Era una tragedia. Dios se glorifica, en este caso, en la moabita. Era alguien que no era del pueblo de Dios. Casi que me recuerda a Rahab la ramera. ¿Se acuerdan de Rahab la ramera? Otro caso en la ascendencia. En la ascendencia del Señor había una moabita y había una ramera. Rahab la ramera. ¡Wow! Cuando algunos se escandalizan de cosas raras, ¿no? De cosas no deseables. Pero aquellos hombres que se formaban, que yo les digo, en muchos casos, casi todos los casos, vendían todo lo que tenían y se iban con un vehículo, con una mano atrás y otra adelante, como dice el dicho, a abrir la obra en un lugar. Unos fueron a Esquel, otros a Puerto Madryn, otros a Bahía Blanca, otros a Corrientes, y así sucesivamente, otros a Salta, otros vinimos a Mar del Plata. Y cómo Dios ha obrado. Yo recuerdo, y lo cuento, ojalá sirva, cómo el Espíritu Santo ha marcado vidas para hacer la obra de Dios. No, pero es que Dios se puede fijar en mí, puede decir cualquiera de ustedes. Y yo les digo, sí, sí. Se fijó en una moabita que tomó la decisión maravillosa de decir, donde tú vayas, yo iré. Donde tú mueras,
yo moriré. Tu Dios será mi Dios. Es la madurez que va dejando marcas en la vida de la gente. Hay decisiones firmes que se hacen con fe, que son pequeñitas como un grano pequeñito de mostaza, pero cuando crece, wow, es gigante. Decisiones preciosas. Esta identificación con la iglesia. Yo les decía, hablando con una mujer de la iglesia, que un día me preguntó por algo determinado de nuestra organización. Y yo le decía, mirá, pueden cambiar muchas cosas, pero hay algo que yo jamás voy a abandonar y es la visión que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es la visión que Dios nos ha dado? Que es muy amplia. Es el culto a Dios, la vida en santidad y es la obra misionera, entre un montón de cosas más. Dijo, jamás. Me acuerdo que esa joven, no hace mucho fue, me dijo, bueno, tal vez en algún momento, en otras generaciones, cuando vos no estés, Dios puede traer una nueva revelación. Y yo la miré y le dije, la revelación es Jesucristo. Él es la revelación. Y ya se reveló. Se reveló. El Padre a través del Hijo. Y marcó una línea en nuestra iglesia. Y marcó una línea en mi vida que yo la he abrazado. Por eso alguno me dice, en todos los años que has tenido de ministerio, ¿has variado la visión de la iglesia? Jamás. He sumado cosas preciosas como en su momento hemos trabajado que han tenido relación con actividades, la iglesia en la calle. ¿En qué consistía? En tener un culto en el medio de la plaza, en el medio de la ciudad. Y venía la gente con necesidad, ¿a qué? Al lugar donde nosotros estábamos. ¿Para hacer qué? Culto. ¿Y para qué? Para predicarles. Nos hemos metido en la zona roja por años. ¿Para qué? Para llevarle la luz que el Señor nos dio y transmitírselas. ¿Por qué? Porque hemos dicho la declaración de Ruth. No me pidas que te deje. No me pidas que me vaya. No me pidas que vaya a mi tierra. Tu Dios será mi Dios. Y donde tú mueras, ahí yo voy a morir. Decisiones inquebrantables. Que ni el hambre, ni la pobreza, ni las multitudes pueden conmover. Y que es tan importante que las generaciones que sigan puedan abrazar. Sin medir el éxito por las cosas visibles, sino midiendo el éxito si uno tiene correctamente el concepto que exitoso es el que hace la voluntad de Dios. Sin cambiar cosas para ver si hay algo que tiene más éxito.
porque exitoso es el que hace la voluntad de Dios. Y vos fue exitoso porque hizo la voluntad de Dios. Rescató a la ex mujer de su pariente, Quelón, que había muerto. Y tuvo un hijo bellísimo como Obed. Siempre hubo decisiones a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que hacen y que marcan las vidas. Siempre hay un antes y un después que marcan las vidas. Jacob, cuando luchó en Peniel con el Señor fue que luchó, cuando tuvo un encuentro con Dios, un hombre que era rebelde, como Jacob, que era ventajita, que quiso sacarle ventaja a su suegro Labán y se dio cuenta que su suegro era peor que él, hasta que tuvo un encuentro con Dios. Cuando Jacob tuvo un encuentro con Dios, porque Esaú se estaba encontrando con Esaú, y Esaú había prometido que lo iba a matar, porque sostenía que le había robado la primogenitura, y en realidad se la había vendido. Tuvo un encuentro con Dios, y todo cambió en la vida de Jacob. Todo. Cuando tuvo un encuentro con Dios, se encontró con Esaú y lo abrazó y lo amó. Y Dios lo guardó. Es esto. Son las decisiones bien tomadas, abrazando, bendiciendo. Me acordaba de aquel texto, yo no me acuerdo si era en Jeremías capítulo 35, donde Dios le habla a Jeremías diciéndole, caramba, ¿cómo puede ser que mi pueblo no sea un pueblo que abrace mis verdades? Y lo llevó con los hijos de los recabitas. Y lo llevó al templo y les dijo, escúchenme, acá hay una copa de vino en el templo. Y les dijo, tomen vino. El profeta Jeremías. Y los hijos de los recabitas le dijeron, no tomaremos vino, porque nuestro padre Jonadab nos dijo, no tomarán vino y no tendrán posesiones. Y los recabitas le dijeron, no tomaremos de este vino. Pero era el profeta Jeremías el que les estaba diciendo semejante apuesta. Y lo desafiaron al profeta y le dijeron, no tomaremos vino porque nuestro padre nos mandó que no tomemos vino. Y le habla nuevamente Jeremías y le dice, si los hijos de los recabitas le hicieron caso a su padre, siendo que vos el profeta los estás llevando a esto, pero tomaron el mandato de sus padres. ¿Cómo no aprende mi pueblo? Dice. ¿Cómo no aprende? ¿Cómo no aprende? ¿Cómo puede prender algo en el corazón de los creyentes? Tiene que prender esto. Tiene que prender. Son las grandes verdades del Evangelio. Para que prendan. En una oportunidad, hace mucho tiempo, había pasado por la iglesia un hombre muy lindo. Yo lo quería mucho, lo quiero mucho.
Y él, después de haber estado un tiempo en la iglesia, mucho tiempo, él se fue de la iglesia y fue a otra organización, donde claro, estaban a full con un montón de cosas. La sanidad interior, la liberación, todas las cosas raras, donde hay iglesias donde les encanta meterse en un mundo donde el Señor no nos llamó. Y un día este hermano se encuentra con otro hermano de la iglesia. Y le dice, no, yo estoy ahora en otra organización, a full con la sanidad interior, pero he entendido que bueno, no está tan mal. Y este otro hermano lo miraba casi escandalizado. Pero qué lejos, porque en la iglesia donde estuviste tanto tiempo, Ríos de Vida, cree que la verdadera sanidad del alma es la que hace el Espíritu Santo. Que no hay que estar escarbando en la vida de la gente, escarbándole, queriendo sonsacarle cosas de su vieja vida. A ver, ¿qué te pasó cuando tenías 4 años? A ver qué te pasó cuando tenías 3. A ver qué te pasó en el vientre de tu madre. Claro, porque arrastrás esto, porque cuando tu madre estaba embarazada, tuvo una discusión con tu papá y entonces en esa discusión vos la escuchaste desde el vientre de tu madre, entonces te quedó esta... ¡Wow! ¿Realmente creemos eso? Hay verdades que tienen que prender en el corazón, en nuestro corazón, y darnos cuenta que no es todo un camino largo, que da toda una vuelta. No, que el camino en el que el Señor nos ha puesto es más sencillo. Hemos descubierto que nosotros, mirando en un espejo, como en un espejo la gloria del Señor, como le dijo Pablo a los Corintios, somos transformados y vamos de gloria en gloria. ¿De qué manera? A través de la presencia del Señor. Es a través de la presencia del Señor donde comienzan esos cambios en la vida del hermano, no en nuestra propia vida, en nuestro propio corazón. Somos transformados a la imagen del Señor a medida que nos encontramos con Él, a medida que estamos con Él. Y ese es el Evangelio del Reino, donde hay un Rey, donde hay un Señor, donde el Rey y el Señor es Jesús. Y se va revelando en nuestra vida y va transformando Él nuestras vidas. Por eso la importancia del culto, que no vengo a cantar, vengo a encontrarme con Él, porque cuando me encuentro con Él, todo cambia en mi vida, todo cambia en tu vida, nos hace mejores personas. No somos mejores personas cuando hablamos mal de otros. No, fulano de tal cosa, no, fulano de tal otra, no, fulano... Somos mejores cuando cerramos nuestra boca y somos dueños de nuestros silencios y no esclavos de las palabras que decimos, que pueden hacer tanto daño. Cuando abrazamos las verdades del Evangelio, cuando no cambian porque nos cambiamos de iglesia. No, yo estoy en una iglesia que cree en el bautismo del Espíritu Santo y me voy a otra iglesia y que no cree en los dones del Espíritu Santo,
que no cree en las sanidades, que no cree en los milagros. Creemos en los milagros, creemos en el bautismo del Espíritu Santo, creemos en el obrar del Espíritu Santo, creemos en la transformación del Espíritu Santo, creemos que podemos tener un encuentro con el Señor, creemos que transforma nuestra vida, creemos que no hay que manipular a la gente, creemos en las verdades del Evangelio, creemos en la obra misionera, creemos que todos somos de bendición en la obra misionera, creemos que debemos glorificar el nombre de Dios. Creemos que el Evangelio del Reino se extiende y que lo extendemos cada uno de nosotros. Creemos que nos vamos a equivocar un montón de veces, pero siempre creemos en la misericordia del Señor, en la bondad del Señor, en el poder del Espíritu Santo. Creemos en Jesús, el que ha cambiado nuestra vida, el que revoluciona nuestra vida, que lo que no ha hecho hasta acá el Señor, lo va a hacer en algún momento. Y si no lo hace, me puede decir el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero que voy a creer y a esperar en que el Espíritu Santo seguirá y sigue obrando en nuestra vida. Porque Él es maravilloso. ¿Sabe con qué? Con una decisión. Con unas palabras de lo profundo del corazón. No me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que sola la muerte hará separación entre nosotros dos. Hace muchos años nuestra iglesia había vivido puntualmente en el año 92 una situación muy particular. Estaban los ministerios muy visibles de nuestra organización, muy firmes con la visión que Dios nos había dado, que era poner al Señor por sobre todas las cosas, por encima de los ministerios. Porque una de las cosas que ocurre es que hoy quiere haber ministerios que aman la fama, que quieren la fama, que quieren la exposición en la fama, ser conocidos. Y hermano, el que tiene que ser conocido es el Señor. Es el Señor. Ni vos ni yo, el Señor. Y en aquellos años había un ministerio que sentía que tenía fuego en sus manos. Y el pastor principal de nuestra organización, con una humildad tremenda, supo soltar y decir, bueno, haga lo que usted entienda que tiene que hacer, hermano. Y otro ministro muy importante de la iglesia, otro pastor, lo miró al pastor principal y le dijo, en una predicación que no me lo olvido nunca más en mi vida, la declaración que había hecho el Señor cuando le dijo a los discípulos, Él les dijo al Señor a todos los que estaban con Él, el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Y la gente empezó a irse. Y Jesús miró a los 12 que fueron los que quedaron con Él y les dijo, ¿ustedes también quieren irse? ¿Les escandaliza lo que les estoy enseñando? Y Pedro le dijo, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna.
Y aquel pastor lo miró al pastor principal y le dijo, ¿a quién iremos si Dios te ha dado palabra de vida eterna? Y a mí me calaron en lo más profundo de mi corazón y en mis huesos las marcas de fuego. Y siendo joven, me acuerdo que medité y dije, siempre voy a abrazar esto. Iglesia, sepan que jamás voy a cambiar la visión de la iglesia, lo que me ha marcado durante tantos años. Jamás cambiaría la visión de la iglesia por 3 pesos, ni por la fama. Antes prefiero morir en la pobreza y en la soledad, pero con las marcas que el Señor ha dejado en mi corazón, y las voy a enseñar hasta que me muera. Ojalá las generaciones que vengan puedan abrazarlo, porque son decisiones que uno toma que son para toda la vida y que transforman la vida y el corazón. Hoy se habla de la felicidad, lo que hay que buscar la felicidad, la comodidad. Hoy se busca la comodidad hasta para los horarios de congregarse. Es tremendo. No importa la visión. Importa mi felicidad y mi comodidad. ¡Guau! Guau, guau y recontra guau. Ojalá podamos entender esto. Cuando hacemos tanto hincapié y ya finalizando, cuando decimos, Dios está buscando adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, es esto. Son adoradores que tienen una particularidad, y es que los adoradores abrazan los pies de Jesús y no los sueltan. No los sueltan por nada, por nada. Por eso, aún hasta en las equivocaciones, y voy terminando, cuando Pedro le dice al Señor, están en su barca y ve que vienen y dice, es un fantasma, y Jesús le dice, soy yo. Y Pedro le dice, si eres tú, manda que pueda ir caminando sobre las aguas. Y Pedro le dice, ven. Y el Señor Jesús le dice a Pedro, ven, ven. Y Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Y camina, y camina, y camina. Camina mirándolo al Señor, que es de donde uno nunca debe de sacar la vista. Nunca. Pero en un momento empezó a mirar para el costado y vio que las olas eran importantes, que las olas eran grandes. Y cuando vio las olas, comenzó a hundirse. Y cuando comenzó a hundirse, le dijo, Señor, ayúdame. Y Jesús, que estaba allí, ante la duda, lo tomó de la mano, lo sacó del agua y lo subió nuevamente al barco. Nos vamos a equivocar montones de veces en cosas seguramente pequeñas. Dios nos libre de equivocarnos en cosas groseras, grandes. Pero te doy un consejo, abraza siempre los pies de Jesús. Siempre.
siempre. Hoy en el culto de la mañana miraba los rostros de algunos de los hermanos que estaban y miraba un rostro en particular y veía un rostro de una persona y yo decía, ¿cómo se nota que está experimentando cambios esta persona? Yo digo, está creciendo, está con hambre. Cuando uno está con hambre del Señor pasan estas cosas. Quiero que tengas hambre. Que nunca mires a nadie de un escalón de arriba. Que siempre sepas que estás para aprender, que tenés que aprender, que hay que aprender algo más. Que no mires nunca a alguien de arriba del hombro. Más bien míralo de abajo. Para poder seguir aprendiendo. Y que puedas tener contestaciones como estas. No me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde tú fueres, yo iré. Y donde vivas, viviré. Y donde mueras, allí voy a morir. Tu Dios será mi Dios y mi pueblo, tu pueblo, será mi pueblo. Qué tremendo, ¿no? Qué precioso. Vidas que abrazan los pies del Señor. Eso es ser exitoso. Amén. Yo quiero invitarlos en esta tarde que nos acerquemos a la mesa. La mesa está preparada para participar del pan y del vino. Una vez más.